Este será recordado como el día en el que el pueblo estadounidense retomó el control de su país. Haremos a Estados Unidos fuerte, próspero, poderoso y libre otra vez. Y pido a cada ciudadano a través de nuestro país acompañarme en este noble y recto esfuerzo. Es así. Es tiempo de dejar atrás las divisiones de los últimos 4 años. Es tiempo para la unidad. Fueron las primeras palabras del próximo presidente de Estados Unidos. Donald Trump ganó de manera contundente las elecciones de este 5 de noviembre con un total de 277 votos electorales hasta ahora y vuelve así a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo, algo que solo había ocurrido otra vez en la historia. Si bien las encuestas anticipaban unos comicios muy cerrados, el resultado que hasta ahora ofrecen las autoridades muestran que el republicano no solo aventaja a Kamala Harris por 5 millones en el voto popular, sino que también se llevaría la mayoría de los llamados estados bisagra. Donald Trump ganó en Pensilvania y Carolina del Norte, estados clave en estas elecciones, victorias que allanaron su camino a la Casa Blanca. El último estado en haber sido declarado a favor del republicano fue Wisconsin y así se garantiza al menos 276 o 277 votos electorales. La demócrata Kamala Harris todavía no se ha pronunciado. Nos vamos de inmediato a Washington por más detalles. José Díaz Briceño, los resultados ya han dado un claro ganador. Donald Trump se lleva incluso los votos de la mayoría de los llamados estados bisagra. ¿Cómo se analiza allá en Estados Unidos esta victoria? Una victoria clara que se empezó a perfilar ya clara entrada la noche de ayer aquí, tiempo local de la costa este de Estados Unidos, cuando se empezó a ver los márgenes que Donald Trump empezaba a sacar en los estados clave de Carolina del Norte y Georgia en la costa este del país. Estos fueron los primeros estados clave en ser declarados del lado republicano. Inmediatamente después pasada la medianoche llegaría el triunfo de Donald Trump, declarado en Pensilvania, el estado clave que por matemáticas la candidata demócrata Kamala Harris necesitaba ganar para poder hacerse de la presidencia de Estados Unidos. Y finalmente, hace solo unas horas, Wisconsin, el estado del medio oeste de Estados Unidos, también es parte del cinturón del óxido, fue declarado de la columna republicana, y así como bien decías, la cifra de los 270 votos necesarios en el colegio electoral fue superada. Todo esto marcando cómo Donald Trump logró tener apoyo prácticamente en todos los estados bisagra, un hito que lo coloca muy cerca de hacer cumplir una parte de su programa de gobierno que sería, de acuerdo con muchos, radical en temas de comercio, en temas de migración y otros. Bueno, José, los republicanos no solo llegan a la Casa Blanca, ganan también el control del Senado de Estados Unidos por primera vez en 4 años. ¿Qué se espera entonces en el Congreso? Sí, ya sabemos que en el Senado los republicanos han arrebatado el control de los demócratas al ganar al menos 2 escaños de manera efectiva. El estado de Virginia del Oeste fue tomado en uno de esos escaños por los republicanos, y también en el estado de Ohio un senador será de origen de una persona nacida en Colombia, llegará el escaño por ese estado del medio oeste estadounidense, convirtiendo la mayoría republicana en 51 al menos. Y en la Cámara Baja todavía la baraja está en juego, porque se espera que en principio los demócratas tengan un mejor desempeño ahí, pero todavía hay distintas decenas de competencias a nivel distrital que no han podido permitir dar un claro ganador en ese cuerpo legislativo, que en estos momentos está pues controlado por los republicanos. Así que quizá lo que estamos viendo es un intercambio de qué partido tiene control de cada cámara en el Capitolio. Bueno, Kamala Harris, hablemos de ella, canceló ya su discurso en el comando de campaña. ¿Se sabe cuándo se va a dirigir a la nación?
Estas son horas de la madrugada en Washington y básicamente lo único que se supo de la campaña de Kamala Harris pasada la medianoche de ayer, hora local de la costa este de Estados Unidos, es un correo enviado a los simpatizantes de Kamala Harris y al equipo de su campaña por parte de la directora de esta, asegurando que todavía había un camino probable a través para la victoria a través de los estados del medio oeste, pero después de que Pensilvania y Wisconsin hayan sido declarados a la columna de Trump, esto es prácticamente imposible. Kamala Harris está en su residencia y esperemos escuchar de la Casa Blanca, de su equipo de comunicación, si pronto podría hacer alguna alocución. Bueno, José, hemos visto a los seguidores de Harris visiblemente afectados por los resultados, lo veíamos anoche. Háblanos ahora de las reacciones de los demócratas. Sí, afuera de la sede de lo que iba a ser el discurso de Kamala Harris en caso de ganar en la Universidad de Howard, aquí en la ciudad de Washington, D.C., una universidad históricamente importante para la comunidad afroamericana y alma mater de la propia Kamala Harris. Hubo reacciones de llanto, hubo también reacciones de enojo, asegurando que ante el programa radical de Donald Trump no habría un paso atrás. Lo cierto es que también entre los comentaristas en las distintas cadenas de televisión en Estados Unidos, aquellos partidarios de la demócrata tenían ya un tono sombrío y empezaban a hacer una especie de autopsia sobre qué exactamente fue mal. Pues hubo grupos, particularmente los latinos y los jóvenes, que no respondieron como esperaban los demócratas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, analizamos estas elecciones y sus resultados con Carolina Chimón, quien fue nuestra corresponsal en Washington durante muchos años. Carolina, se esperaba que Trump ganara, sin embargo, tenemos muchas preguntas para ti para aclarar la situación. Ha arrasado, no solamente ha ganado, ha arrasado. Ganó Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, que son estados claves, los estados bisagra. ¿A qué crees tú que se deba esta victoria tan contundente? Bueno, no todos pensaban que Trump iba a ganar, Silvia. Había varios que también apostaban por Harris. Se esperaba, eso sí, que el resultado vaya a tardar más días, quizás incluso semanas, porque según las encuestas, y probablemente quienes realizan las encuestas son los mayores perdedores de estas elecciones, según las encuestas, iban empatando justamente los estados que mencionas, los estados clave. El gran estado que ambos querían ganar y donde invirtieron muchísimo dinero es el de Pensilvania. Finalmente, cuando ese estado con 19 delegados fue hacia Trump, como bien escuchamos, fue él quien ya se le veía ganar. Ahora, la razón para ello diversa. La diferencia que normalmente se ve entre los votos rurales y los de la ciudad no han sido tan grandes como se esperaba. Es decir, Trump ha ganado más votos también por parte de los demócratas. Esto también significa que parte del voto latino también ha ido hacia Trump, que parte de los votantes negros también han votado por Trump. ¿Por qué? Una de las razones principales que muchos dieron durante las encuestas previas a las elecciones fueron que el punto más importante para ellos era la economía. En medio de esta inflación, todos lo que querían saber es que económicamente iban a estar mejor. Y muchos también durante esas encuestas dijeron que su situación económica era mejor durante la época Trump que en los últimos 4 años con Biden. Entonces, probablemente esta es una de las razones principales. Otra razón también es migración, y aquí es donde quizás algunos se sorprenden, y es que probablemente muchos votantes latinos, muchos ex-migrantes latinos o descendientes de migrantes latinos votaron también a favor de Trump por el tema de migración. Y este es el típico efecto de migrantes que han llegado a algún lugar y que ya no quieren que más migrantes lleguen a Estados Unidos en este caso. Entonces, esos dos argumentos, que fueron los argumentos fuertes, tanto de Trump como también de Harris durante la campaña, probablemente conllevaron a esta victoria en Pensilvania y en algunos de los otros estados clave. Un dato más que me pareció muy interesante es, por ejemplo, que en Florida, en Miami-Dade County, donde el 54% de votantes son latinos, votó también a favor de Trump.
Sí, eso es impresionante. Bueno, yo decía, se esperaba desde el momento en que empezaron a salir los votos, en el que empezaron a contar, pues se esperaba que Donald Trump ganara, pero no así como lo estamos viendo ahorita, de esta manera que arrasó. La gran preocupación entonces en términos absolutos en los Estados Unidos o en los votantes estadounidenses es por una parte la economía con la inflación y el desempleo. Correcto. Y por otro lado la migración. Esta derrota de Kamala Harris puede verse como un golpe duro hacia los demócratas, como un pase de factura. Definitivamente los demócratas van a tener que repensar acá sus políticas. Déjame darte un dato también importante. La campaña de Kamala Harris ha costado 2.300 millones de euros. Mucho más dinero de lo que tenía Trump. Además, hemos visto cómo diferentes celebridades empezaron a apoyar a Kamala Harris, también del sector latino. Es decir, si con todo esto, con todo este dinero y con todo este apoyo de celebridades, los demócratas no han logrado que su candidata empuje y al menos gane algo más de votos de lo que hemos visto. Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué están haciendo mal? La política de Biden durante los últimos años, la situación económica, de la cual quizás los demócratas no son completamente responsables. Recordemos que hay esa pandemia entre medio, la guerra en Ucrania, varios factores a nivel internacional que han llevado a que no solo Estados Unidos, sino varios países tengan que pasar por una crisis económica. Pero la política demócrata acá ha sido también el gran perdedor. La retórica de Donald Trump ha ganado, la retórica de vamos a ir de nuevo al Estados Unidos que queríamos ser, que solíamos ser, la retórica nacionalista ha tenido un claro voto de apoyo en estas elecciones. Claro, bueno, de ese impacto en el mundo lo vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias. Carolina, quédate con nosotros. Seguimos nosotros porque en la Unión Europea la cascada de reacciones ante la victoria de Donald Trump no se ha hecho esperar. Vamos a repasar algunas de ellas. El más rápido en pronunciarse ha sido el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien hace semanas dijo que descorcharía champaña si Trump volvía a la Casa Blanca. En un post en la red social X, el húngaro calificó el triunfo del republicano como la mayor remontada de la historia política de Estados Unidos y una victoria muy necesaria para el mundo, dijo. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron también felicitó al republicano y aseguró que está listo para trabajar con Trump con respeto y ambición para lograr más paz y prosperidad. Y el primer ministro español, Pedro Sánchez, subrayó el interés de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, así como la colaboración dentro del marco de la Asociación Transatlántica. Y vamos ahora directamente a Bruselas. Beatriz Ríos tiene más detalles. Beatriz, Europa se despierta hoy con una virtual segunda presidencia de Trump. ¿Está preparada Europa ya para ello? Desde luego, Silvia, el mensaje desde Bruselas es que Europa está mucho más preparada que en 2016. Tiene la experiencia de una primera presidencia de Donald Trump y conoce cómo funciona, cómo actúa. Pero al mismo tiempo el escenario es diferente. Por un lado, porque los expertos están de acuerdo en que esta presidencia será mucho más impredecible, que Donald Trump será seguramente mucho más duro en sus políticas, no solo en sus políticas nacionales, sino también en sus políticas internacionales, tanto en lo que tiene que ver con la política exterior como la política comercial, y esto tendrá consecuencias importantes para la Unión Europea. Y por otro lado, porque el escenario internacional es muy distinto al de 2016. Tenemos una guerra activa a las puertas de la Unión Europea en Ucrania, en la que la posición de Donald Trump, como veíamos, es muy distinta a la que ha tenido hasta ahora la administración Biden. Y también tenemos un conflicto activo en Oriente Medio con consecuencias devastadoras, no solo en Gaza, sino también en Líbano. El mensaje desde la Comisión Europea es que ha habido un equipo que se estaba preparando para cualquier escenario, por cierto, porque la Unión Europea entendía que en cualquier caso, tanto si ganaba Kamala Harris como si ganaba Donald Trump, las políticas iban a ser distintas, no iba a haber una continuidad con respecto a la presidencia de Joe Biden. En cualquier caso, la Unión Europea lleva años haciendo un trabajo para intentar hacerse más independiente económicamente y también en las cuestiones de seguridad, un trabajo que sobre todo ha estado impulsado por esa invasión rusa de Ucrania. En cualquier caso, las dependencias siguen siendo importantes, algunas son de hecho nuevas, precisamente al tener que depender menos del gas ruso, han tenido que depender de manera más
importante de la energía que viene de Estados Unidos y esto puede generar ciertas tensiones. Lo que también decían por algunos de los líderes es que se puede uno preparar hasta cierto punto. Llega un momento en el que hay que empezar a actuar y en ese sentido el mensaje también era que ese es el día de la victoria de Donald Trump, pero que luego hay que ver cuáles son los números, tanto en el Congreso como en el Senado, que serán determinantes para su política y sobre todo quién se sienta en el gobierno de Donald Trump. Eso es bien importante. Bueno, una última pregunta, Beatriz, brevemente. Cuando Donald Trump se convirtió en presidente por primera vez, se retiró del Acuerdo Climático de París y amenazó con abandonar la OTAN. ¿Espera que tomen medidas igualmente perturbadoras en su segundo mandato? Y hablo de Bruselas, por supuesto. Sí, como decíamos, efectivamente la Unión Europea tiene ya esa experiencia previa de Donald Trump y existe ese temor a medidas radicales. En esta ocasión, sobre todo, y lo que más preocupa, como decía, es tanto todo lo que tiene que ver con el apoyo a Ucrania, que está en una situación límite ante la invasión rusa y sobre todo desde que se tienen pruebas de que hay soldados de Corea del Norte presentes en territorio que están dispuestos a luchar contra los ucranianos. Esto preocupa en gran medida a la Unión Europea y sobre todo la cuestión de Oriente Medio, porque Estados Unidos es el único que tiene capacidad para influir a Israel y la Unión Europea lleva meses pidiendo un alto al fuego que ahora parece mucho más difícil con la presidencia de Trump. Muchísimas gracias, Beatriz Ríos, desde Bruselas. Bueno, el triunfo de Donald Trump tendrá repercusiones también aquí en Alemania. El canciller federal Olaf Scholz felicitó a Donald Trump en la red social X. Scholz afirmó que Alemania y Estados Unidos trabajan juntos desde hace mucho tiempo para fomentar el bienestar y la libertad y que continuarán haciéndolo por el bien de sus ciudadanos. El canciller federal también telefonió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien acordó coordinarse estrechamente de cara a las relaciones con Estados Unidos tras el triunfo de Trump. Los temas principales que pueden llegar a afectar las relaciones entre Berlín y Washington son la guerra en Ucrania y el comercio bilateral, como hemos escuchado antes. Recordemos que Trump prometió imponer aranceles de entre el 10 y el 20% a productos importados, lo que en la Unión Europea afectaría especialmente a Alemania. Emily Vinagre, en nuestro estudio parlamentario. ¿Qué tal, Emily? Bueno, ¿qué puede esperar Alemania de un nuevo mandato de Donald Trump? Bueno, pues de entrada, por supuesto, un tono duro y áspero del que ya hemos visto algunos ejemplos durante la pasada campaña electoral, un tono que no va a diferir mucho del que ya vimos durante su primer mandato. Eso en cuanto a las formas, en cuanto al contenido de sus políticas, el panorama puede resultar especialmente complicado para el gobierno alemán. Por un lado está la cuestión de Ucrania, donde todo apunta a que la nueva administración republicana va a optar por dejar la responsabilidad de apoyar a Kiev en manos de los socios europeos de la OTAN, justo además en un momento en que la situación en el campo de batalla es más delicada, la más delicada en casi 3 años de guerra, y con países como Alemania que preveían recortar su ayuda militar a Kiev en 2025. Por otro lado, tan importante, incluso más que esta cuestión ucraniana, está el aspecto comercial. Trump ya ha avanzado en campaña su intención de introducir aranceles a las importaciones europeas de entre un 10 y un 20%. Todo hace pensar que la cuestión comercial va a ser su gran caballo de batalla en su próximo mandato, lo que va a obligar a Europa a reaccionar. Bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa parece pues inevitable. ¿Qué posibles consecuencias afronta el bloque europeo y en particular Alemania? Pues consecuencias particularmente graves en el caso alemán. No en vano, Estados Unidos se ha convertido en los últimos tiempos en el principal socio comercial de Alemania, en sustitución de China, con sectores clave de la economía alemana como el de la automoción, el sector químico, con enormes intereses en Estados Unidos. Y lo más grave de todo es que la situación para Alemania es ahora muchísimo más delicada que durante el primer mandato de Trump, cuando se produjo ya un enfrentamiento en materia comercial. De entrada, la economía alemana está en una posición mucho más débil que entonces. Ha perdido el suministro de energía barata del que disponía con el gas ruso. Ha visto también cómo muchas empresas se han ido deslocalizando, con Estados Unidos como uno de sus principales destinos. Y por si fuera poco, la guerra comercial que Trump piensa entablar también con China podría golpear de rebote también a Alemania. Y es que muchas empresas alemanas fabrican productos que se exportan a China, que se ensamblan en el gigante asiático y acaban aterrizando en el mercado estadounidense. Si Trump introduce esos aranceles del 60% a las importaciones de productos chinos, las empresas alemanas se verían también duramente golpeadas. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, desde el estudio parlamentario. Bueno, ya lo han escuchado, muchos se preguntan por los próximos pasos de Donald Trump en lo que respecta a las 2 guerras que tienen en vilo a Europa. ¿Terminará con las guerras en un par de días, como prometió en reiteradas ocasiones? Y si así fuera, ¿será mediante un mayor acercamiento a Rusia?
Fuentes estadounidenses aseguran que el candidato republicano se ha mantenido en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin tras su salida de la Casa Blanca en 2021, algo que niega el Kremlin. Todo apunta a que Trump podría forzar negociaciones a costa de pérdida de territorio de Kiev. En lo que respecta a Oriente Medio, Trump siempre apostó por una política pro-israelí en la línea de sus antecesores, pese a que llegó a calificar a Benjamin Netanyahu de idiota y amenazó con congelar el envío de armas a Israel. Está por verse si hará reales estas amenazas o mantiene un apoyo incondicional a Israel. Bueno, y lo analizamos también con Carolina Chimoy aquí en el estudio parlamentario. Carolina, bueno, el mayor conflicto aquí en Europa ahora es el de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, que dura ya 2 años. ¿Qué podemos esperar al respecto de la nueva administración de Trump? Totalmente, incluso casi 3 años. Silvia, en febrero del próximo año ya se cumplirán 3 años. Así es. Estados Unidos es es el principal país que apoya a Ucrania por ahora. Alemania es el segundo país que apoya a Ucrania. Entonces, ahora con estas elecciones, en uno de los artículos del Kiev Independent salía que en realidad sería lo peor que le podría pasar a Ucrania, que Trump gane la presidencia y que además todavía no está confirmado, pero todo indica que el Senado también será republicano y probablemente también la Casa de Representantes. Esto significaría, la Cámara de Representantes, perdón. Esto significaría que todos los paquetes que hemos visto durante los últimos meses y los últimos años que han tenido que pasar tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado y obtener luz verde de estas 2 cámaras, no obtendrían luz verde de los republicanos. Hay que recordar que el foco de los republicanos y lo que tanto Trump como su vicepresidente Vance han estado diciendo durante los últimos meses es que el pueblo estadounidense no tiene por qué pagar una guerra que está tomando lugar en Ucrania. Trump también dijo que él acabaría con esa guerra en 24 horas, como bien mencionabas. Se sabe por ciertas informaciones, sobre todo del servicio secreto, que él se ha mantenido en contacto con Putin, entonces muchos asumen que Ucrania tendría que ceder el 20% de su territorio, donde ahora mismo se encuentran las tropas rusas. Es decir, no habría una negociación de paz como la que se pensaba podría haber en algún momento estando los demócratas en el gobierno estadounidense. Ahora, todo esto depende nuevamente de cuál va a ser el resultado para ambas cámaras en el Congreso estadounidense. Claro, eso es lo más importante. Bueno, Claro. Y hay que decir que Volodymyr Zelensky ya felicitó a Donald Trump por esta victoria. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy. Placer.